nosotros ya vimos todos los casos. ¿No? Me parece que ya vimos todos los casos. Ya vimos ¿ah? Sí, ya vimos. ¿Alguna imagen que no hayan visto bien? ¿Ah? Bueno, ese era el Kawasaki, ¿no? Ahí sí ven la dilatación de la coronaria. Sí reconocen que esta es la coronaria, ¿verdad? Y esta es un aneurisma de la coronaria. Sí. No. Bueno, se ve algo dilatado ahí, ¿no? Bueno, lo importante es que el ecografista les dé el reporte, ¿verdad? Pero que ustedes sospechen que cuando hay Kawasaki tienen que buscar, mandar después a hacer valoración cardiológica. Bueno, ¿alguna de las otras imágenes tienen sí lograron ver bien todas las otras imágenes? Levántese, por favor, vaya, señale, aquí podemos ver tal cosa, y por esto tal cosa, y por esto tal cosa, y con eso deducimos tal cosa. Vamos. Aquí veíamos lo que era una depresión de la cesura de la pulmonar. ¿Una qué? Una depresión. ¿Depresión? De la pulmonar, de las zonas. Excavación. ¿De la? Pulmonar. De la arteria pulmonar. De la sombra de la arteria pulmonar, ¿ya? Y porque se hipertrofia el ventrículo derecho y también se iba a levantar lo que era la punta, el lápiz del cardíaco, luego se formaba lo que era la forma del zapato sueco. Ajá. Entonces, eso nos... ¿Y qué más? ¿Qué más hay en la radiografía? Había como que se veía más hiperlúcido lo que eran los campos pulmonares, con los mismos trastornos de Lo cual indica hipoflujo. Hipoflujo. Y si están más hiperlúcidos los campos pulmonares, ¿qué otra cosa puede ser aparte de hipoflujo? Hiperlúcido. Sí. Si están más negros de lo habitual, aparte de hipoflujo pulmonar, ¿qué más puede ser? Neumotórax. Bueno, sí, puede ser un neumotórax. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser una hiperinsuflación. ¿Por qué podría haber hiperinsuflación? ¿Por qué mecanismo hay hiperinsuflación pulmonar? O sea, en este caso también puede haber un caso de hipertensión asmática. ¿Por qué mecanismo habría hiperinsuflación pulmonar? Cuando hay demasiado flujo. Ya, ¿qué significa eso? Que el aire entra pero no puede salir. ¿Y por qué podría suceder que el aire entre y no pueda salir? Una bronquiolitis, una obstrucción bronquial, por ejemplo. ¿Por qué una obstrucción bronquial? ¿No sería lógico que una obstrucción bronquial no deje entrar? Exacto. En la expiración, porque hay un movimiento ya más. ¿En la qué? En la expiración, porque ya es un movimiento más pasivo. ¿Qué pasa en la inspiración? O sea, es un movimiento más activo. ¿Y qué tiene que ver que sea activo o pasivo si igual se mueve? Se va a utilizar más fuerza, por eso va a entrar
va a haber mayor magnetismo, mayor fuerza para que pueda entrar el aire. No. El hecho de que sea un movimiento activo o pasivo no implica que haya más fuerza o menos fuerza. Significa que la fuerza, en el un caso, si es activo, la fuerza la hacen los músculos. En el otro caso, la fuerza la hace el tejido elástico del pulmón. Pero de todas maneras hay fuerza para hacer entrar el aire y fuerza para hacer salir el aire. Solo que es activo porque la fuerza la ejerce el músculo gastando energía, y en la otra no se gasta energía, sino que simplemente la elasticidad del pulmón hace fuerza para sacarlo, ¿verdad? Ya, entonces no es que hay más fuerza en la una que en la otra. ¿Cuál es la diferencia entonces? Todas las vías aéreas intratorácicas. ¿Cuáles son las vías aéreas intratorácicas, doctor? Desde la parte de abajo de la tráquea, la parte distal de la tráquea en adelante, o sea, Bronquios principales, bronquios secundarios, bronquiolos, bronquiolos terminales, alveolos. ya, entonces todas las vías aéreas intratorácicas se dilatan durante la inspiración, porque estamos ampliando la cavidad torácica, ¿verdad? Y se reduce su luz durante la expiración, ¿no es así? En cambio, las vías aéreas extratorácicas tienden a estrecharse durante la inspiración, porque les estamos jalando aire, ¿verdad? Entonces, la laringe y la parte superior de la tráquea tienden a estrecharse cuando inspiramos y tienden a dilatarse cuando expiramos. Los bronquiolos son una vía aérea intratorácica y por lo tanto durante la inspiración están más dilatados que durante la expiración. Entonces, si los bronquiolos están edematizados o con broncoespasmo, con broncoconstricción, ¿sí?, van a estar más estrechos de lo habitual, pero esa estrechez no va a ser igual en la inspiración y en la expiración, va a ser mayor durante la expiración, tanto así que puede ser que durante la expiración se lleguen a cerrar del todo. Entonces, en ese caso ocurre que con dificultad entra el aire, porque está estrecho, pero se queda atrapado porque en la expiración ya no puede salir. Por eso las sibilancias en el asma y en la bronquiolitis son habitualmente expiratorias, porque si no está tan inflamado, ¿qué ocurre? Que durante la inspiración está lo suficientemente amplio como para que pase el aire sin hacer ruido, pero durante la expiración está más estrecho y ahí sí pasa silbando. Eso es independiente de cuál sea la causa de la inflamación. Puede ser en una bronquiolitis viral o puede ser en el asma. Pero cuando es, en ese caso el aire entra y sale. Pero cuando estamos hablando de mayor obstrucción, entonces durante la expiración ya se queda cerrado. El aire entra, pero no sale, ¿verdad? ¿Sí? Y si es muy grave, pues lógicamente que el aire ni entra ni sale, pero ahí ya nos estamos muriendo, ¿no? ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Ahora, ¿qué? Entonces, podría haber hiperinsuflación en el asma, ¿verdad? Pero también podría haber insuflación en la bronquiolitis. Y también podría haber insuflación cuando hay un cuerpo extraño. Hay cuerpos extraños, depende de su forma, de su tamaño, que pueden enclavarse con mecanismo de válvula, o sea que durante la inspiración se pongan en una posición y durante la expiración se pongan en otra posición y que permitan entrar el aire y luego salir, que hagan como si fuera una válvula, ¿no? ¿Ya? Entonces no todo cuerpo extraño va a hacer eso, pero podría colocarse de manera que tenga efecto de válvula, ¿ya? En ese caso, si el cuerpo extraño está, qué sé yo, en la tráquea o en la laringe, entonces podría haber hiperinsuflación de ambos lados. Pero más probable es que esté en un bronquio y podría haber hiperinsuflación solo de un lado. O si estuviera en un bronquio secundario, podría haber hiperinsuflación solo de un lóbulo, ¿verdad? Incluso en el
asma o en la bronquiolitis, es posible que no todos los bronquiolos estén igual de inflamados y que haya unas partes del pulmón más hiperinsufladas que otras. Incluso puede haber que haya unas hiperinsufladas y otras que se hayan atelectasiado. ¿Por qué? Para que haya hiperinsuflación tiene que el aire entrar y no salir. Pero si el bronquio se tapa del todo, el aire distal se absorbe y se produce lo que se llama la atelectasia por obstrucción, ¿verdad? Entonces podríamos tener un lóbulo atelectasiado y otro hiperinsuflado, por ejemplo, ¿no, verdad? Bueno, pero aquí tenemos cómo sabemos que no hay hiperinsuflación. No están aprendiendo. Pero conteste, pues, no se deje ganar la respuesta. Los diafragmas no están aplanados, como dijo el compañero. También lo que es medicina no está pensado, ¿verdad? Que hay Ya, entonces en la hiperinsuflación no solamente que el pulmón está más negro, sino que está más grande, ¿verdad? Entonces debería estar un mayor número de espacios intercostales, los diafragmas más aplanados, el corazón verticalizado, ¿ya? Entonces, pero no encontramos nada de eso, lo cual quiere decir que no es por hiperinsuflación. Y entonces si está muy negro y no es por insuflación, también podría ser porque uno le puso mucho, le graduó el contraste de cuando el rayo está muy penetrado o algo así, ¿ya? Pero aquí no estamos hablando de ese caso. Si está bien, entonces, ¿qué significa? Que hay menos sombra de vascularización y por lo tanto hay menos flujo pulmonar. Entonces hay hipoflujo pulmonar aquí y hay hiperflujo pulmonar acá. ¿Y esta sombra qué es? ¿De qué vaso? O sea, de las ramas de la arteria pulmonar, de la división. A ver, dígame, ¿de dónde sale la arteria pulmonar? Del tronco pulmonar del ventrículo derecho. A ver, señale ahí dónde está el ventrículo derecho. O sea, el ventrículo derecho prácticamente aquí no se ¿Cómo que? Yo no he dicho que se lo vea, yo he dicho que dónde está. Ah, más o menos. Ahí, no hay que más o menos. Ahí es donde debe estar. Más por aquí. A ver, ¿dónde? Esta es aurícula. ¿Dónde debe estar el ventrículo? Por aquí. Y aquí básicamente se daría el ventrículo izquierdo. Entonces aquí, ¿dónde estaría el tabique interventricular? Digamos el surco interventricular anterior, ¿dónde estaría? Sería como por aquí. El surco interventricular anterior debería estar por acá, ¿no, verdad? Y más o menos por aquí estaría el ventrículo entonces, ¿no, verdad? ¿Sí? La aurícula estaría aquí. Acuérdense que la aurícula está en parte atrás del ventrículo, ¿no? Y el otro ventrículo está acá, ¿sí? El tabique estaría ahí. Entonces, ¿por dónde debe salir la arteria pulmonar? La arteria pulmonar debe salir hacia acá. Aquí debe estar la salida de la arteria pulmonar. Aquí debe estar, ¿qué cosa? La tricúspide, ¿no, verdad? Entonces aquí debe estar la tricúspide. Así. Entonces aquí dibújame las ramas de la arteria pulmonar. Más o menos. Sería como de la izquierda y la derecha. ¿De ese tamaño están? Abra los ojos y vea las pulmonares y vea de qué tamaño están. ¿Cuál es la sombra de la pulmonar aquí? Y si esa es la sombra, ¿cree que es de ese tamaño? Ajá, entonces quiere decir que es así, ¿no? Sí, lo cual quiere decir que está muy dilatada, ¿verdad? Ahí está saliendo entonces la pulmonar. ¿Y acá? ¿Dónde está la pulmonar?
¿La ve o no la ve la pulmonar? No la ve. No la ve. ¿Seguro que no la ve? O sea, al principio acá, ¿no? No, pues seguro que no la ve. Ahí ya lo vio. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que así está saliendo del ventrículo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el tronco de la arteria pulmonar saliendo del corazón. Y aquí estaría la otra aurícula. ¿Sí? ¿Dónde estaría la aorta? Tiene que salir acá del ventrículo. Ajá, pero está saliendo por detrás Ajá. y saliendo por acá. Ahí estaría saliendo la aorta, ¿verdad? Lo cual quiere decir que la pulmonar está sumamente dilatada. ¿No es así? Ahí vendría la pulmonar. Y acá, Acá la pulmonar sería como que esta parte, la sombra de la arteria pulmonar sería esta parte. entonces acá está estrecha, allá está dilatada. Muy bien, ¿por qué? Porque allá hay... Bueno, ¿y qué deduce de eso? O sea, al estar dilatada va a haber más riego sanguíneo y por eso va a haber más flujo que llega, más sangre va a llegar a los que son los pulmones. No diga más hipoflujo, más flujo, Más o sea, flujo. hay hiperflujo. Hiperflujo, perdón. Ya. Y entonces, ¿por qué habrá hiperflujo? ¿Cuándo hay hiperflujo en una cardiopatía? ¿Cuándo hay hiperflujo pulmonar en una cardiopatía? Una comunicación de izquierda a derecha. Lo que pasa, en teoría cuando estuviera pasando sangre de la parte izquierda a la derecha, ¿Por qué? puede haber comunicaciones. ¿Por qué el cortocircuito izquierda-derecha de hiperflujo pulmonar? Tiene que ser cerrado los recursos orales. Porque el cortocircuito izquierda-derecha da hiperflujo pulmonar. Aumenta la velocidad de sangre. Porque, o sea, al aumentar, a pasar sangre de la parte izquierda a la derecha va a aumentar más presión, va a haber más volumen. Más volumen. Más volumen y eso aumenta. Préndeme la luz. El de la abajo, el de abajo. Si yo tengo ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo sale la aorta, del ventrículo derecho sale la pulmonar, ¿sí? Si yo tengo shunt de izquierda a derecha, ¿por la aorta sale más sangre o menos sangre? O sea, Si la sangre debe ir para acá, pero una parte se va para acá, va a haber menos porque va a ser por acá sale menos. Y esa misma cantidad que se va para acá se suma a la que debería ser, que por lo tanto, entonces, ¿cuándo hay hiperflujo? Cuando hay comunicación de izquierda a derecha, porque puede ser por aquí, puede ser por una CIA o puede ser por un conducto arterioso, pero por lo que sea, sangre que debería irse a la aorta se va al pulmón. Entonces hay hiperflujo pulmonar. Entonces, cuando usted observa hiperflujo pulmonar, eso significa que hay una comunicación izquierda-derecha. muy bien, que hay una comunicación de izquierda a derecha. ¿Y qué pasaría si hubiera lo contrario, si hubiera una comunicación derecha-izquierda? Entonces aquí, por la aorta, Va a haber más presión. iría más sangre y por acá iría menos sangre. Y entonces, ¿qué habría? Cianosis. Hipoflujo pulmonar y a la aorta le estaría llegando sangre venosa y por lo tanto habría Cianosis. cianosis. ¿Verdad? Entonces, en este caso,
hay hipoflujo pulmonar y este paciente tiene cianosis porque tiene tetralogía de Fallot. Este paciente tiene un hiperflujo, ¿verdad? El paciente que tiene hiperflujo, ¿qué le pasa por el hecho de tener hiperflujo? Va a tener dificultad respiratoria porque va a tener líquido. Va a tener más líquido en los pulmones y por lo tanto va a tener dificultad respiratoria. Muy bien. ¿Qué más? Eso es lo primero, que va a tener dificultad respiratoria. ¿Qué más? El líquido sale de los vasos, trasuda, primero va al intersticio, ¿verdad? Al intersticio se hace más gruesa la membrana basal y lo primero que hace es tener dificultad respiratoria. Dijo. Si pasa el líquido al alveolo también, ¿qué ocurre? Entonces va a haber alveolos húmedos, puede haber colapso, puede haber crepitante, ¿no es verdad? Y bueno, y eso de manera aguda. ¿Y qué más? ¿Y qué ocurre después? Ajá. Infecciones. Ya, entonces va a haber abscesos recurrentes, va a haber apendicitis recurrentes, ¿qué va a haber? Neumonía recurrente, ¿verdad? Porque el pulmón húmedo, el agua es vida, ¿no? ¿Verdad? Vida para la bacteria. Ya, muy bien. Ahora, ¿y después qué va a pasar? Después de meses o años, ¿qué va a pasar? Déjenlo hablar, no sea mala gente. Colapso alveolar. ¿Qué pasa si usted tiene un cable que es para 110 voltios y usted le pone 220? Se daña el vaso. ¿Qué pasa si los vasos pulmonares están continuamente recibiendo un flujo excesivo? Se va a invertir el flujo. ¿Qué va a pasar primero antes de que se invierta el flujo? Se va a atrofiar lo que son los vasos. Atrofiar. Contraer los vasos. Puede ser que se contraigan de forma refleja o puede ser que se lesione el epitelio, se trombosen o se lesionen, ¿verdad? Y entonces poco a poco va a haber menos flujo pulmonar, va a disminuir el hiperflujo pulmonar y va a aumentar la presión pulmonar. Y a medida que aumenta la presión pulmonar, lógicamente también va a aumentar la presión derecho. la presión del corazón derecho, va a aumentar la presión de los vasos pulmonares de manera retrógrada, aumenta pues la presión de la arteria pulmonar, la presión del ventrículo derecho, la presión de la aurícula izquierda, la presión de las venas cavas. Bueno, la cosa es que se aumenta la presión derecha, ¿no verdad? Y al aumentar la presión derecha, llega un momento en que la presión derecha va a ser superior que la... sobrepasa la presión izquierda, y entonces si teníamos un shunt de izquierda a derecha, va a haber de derecha a izquierda. y por lo tanto va a haber cianosis. Ahora ya no va a haber hiperflujo pulmonar, se va a cambiar la clínica del paciente. En vez de tener hiperflujo pulmonar, crepitante, dificultad respiratoria, neumonía recurrente, se le va a quitar eso y va a tener cianosis, y eso se llama síndrome de Eisenmenger. ¿Sí? Ya, muy bien. Y el paciente de acá, que tiene tetralogía de Fallot, ¿cómo tiene los gases arteriales? ¿Cómo tiene los gases arteriales? Va a tener... ¿Qué cortocircuito tiene? Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vimos el corazón en la tetralogía de Fallot.
No, en el primer, cuando ya es típica la tetralogía de Fallot. ¿Qué tiene la tetralogía de Fallot? Cabalgamiento de la Déjenle hablar. Cabalgamiento de la aorta, la hipertrofia derecha. ¿Qué es el cabalgamiento de la aorta? ¿Qué es el cabalgamiento de la aorta? ¿Qué es el cabalgamiento de la aorta? Cuando nace al mismo nivel que la arteria pulmonar. ¿Cómo? A ver, dibujen un cabalgamiento de la aorta. Ahí mismo. Por ejemplo, la arteria aorta se encuentra naciendo a nivel del septo interventricular. Ya. También se llama de extraposición de la aorta. Está orientada. A ver. Por eso hasta el mediastino se ve un poco más estrecho. Ya. ¿Y el cabalgamiento? O sea, y es que toca dibujar el septo. A ver, ¿quién cabalga sobre quién? La aorta. La aorta sobre la pulmonar. La aorta no es que cabalga sobre la pulmonar. La aorta siempre cabalga sobre la pulmonar. Toda la vida está cabalgando sobre la pulmonar. La aorta cabalga sobre el septum interventricular. ¿Qué significa eso? Entonces, normalmente si este es ventrículo izquierdo, ¿no verdad? ¿Por dónde debe salir la aorta? La aorta debe salir del ventrículo izquierdo. Entonces la aorta, si aquí está el ventrículo, la aorta debe salir aquí, ¿verdad? Así debe salir la aorta, ¿no es así? ¿Ya? Pero, y este sería el otro ventrículo. Pero ahora tenemos una aorta que está saliendo así. Una aorta que está saliendo una parte, como quien dice, cabalgando de manera que le llega sangre de los dos ventrículos. ¿Sí? La pulmonar sale aquí, pero la aorta está saliendo por encima del septum. ¿Ya? Ahí está la aorta saliendo. Está claro, eso es cabalgamiento de la aorta. ¿Qué más tiene la tetralogía de Fallot? Hipertrofia ventricular derecha. Muy bien. ¿Qué más tiene? Comunicación interventricular. Comunicación interventricular. Muy bien. ¿Qué más tiene? Estenosis pulmonar. ¿Dónde está saliendo la pulmonar aquí? ¿Dónde debería estar saliendo? No, aquí debería estar saliendo la pulmonar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero está estenótica la salida de la pulmonar. ¿Así? Ya. Por eso queda esto excavado. Muy bien. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Esas son las cuatro. Ya, muy bien. Aquí vendría la otra base. Entonces, con eso, fisiopatológicamente, ¿qué shunt tenemos? A ver, dígame usted, ¿por qué tendríamos el shunt de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Qué es lo que dicta la dirección del shunt? ¿De dónde va a ser? Sí, pero ¿qué es lo que decide si el shunt es derecho, izquierda o derecha o izquierda, derecha? La presión. La presión.
La presión, la elección siempre va de donde hay mayor mayor presión a donde hay menor presión. Y normalmente hay mayor presión del lado izquierdo. Entonces, si solamente hay comunicación, el Shunt va a ser izquierda-derecha. ¿Qué tiene que haber para que el Shunt sea derecha-izquierda? Tiene que haber mayor presión del lado derecho. En la tetralogía de Fallot, ¿tenemos alguna razón para que esté aumentada la presión derecha? No, la hipertrofia no es causa, la hipertrofia es consecuencia de la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar es la que hace que haya mayor presión, porque hay una obstrucción al flujo derecho. Entonces el lado derecho tiene que hacer más fuerza. Entonces está aumentada la presión derecha, por lo tanto el Shunt es derecha a izquierda. Entonces del lado derecho va a irse hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Lo cual quiere decir sangre desoxigenada y llena de carboxiemoglobina va a ir a la aorta. Entonces, sangre desoxigenada y llena de carboxiemoglobina, ¿verdad? Son dos cosas distintas, el oxígeno y el CO2. Sangre venosa es ambas, ¿no, verdad? Sangre venosa va a ir aquí. Entonces, esto ocasiona cianosis, porque la carboxiemoglobina en la piel da ese color. Y esto, a la larga, al ser hipoxemia, esto es hipoxemia, ¿verdad? Pero esta hipoxemia, saturación baja, cuando es hipoxemia crónica, va a producir policitemia compensatoria, ¿verdad? Y la policitemia tiene el riesgo de producir hiperviscosidad. No es lo mismo empujar 4 millones de glóbulos rojos que empujar 8 millones de glóbulos rojos. Para el corazón es más difícil empujar la sangre mientras más espesa es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de la hiperviscosidad? Mayor trabajo para transportar. Y al haber mayor trabajo, ¿qué puede pasar? Una insuficiencia cardíaca. Que no lo logre hacer y que caiga en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y generalmente cae cuando el médico comete el error de darle volumen. Restricción de líquido. si tú tienes una sangre muy espesa. O sea, si tú tienes un jugo muy espeso y quieres hacerlo más aguado, ¿le pones más líquido o le quitas líquido? Si quieres hacerlo más aguado, le pones más líquido, ¿verdad? Pero resulta que el médico muchas veces dice, es cardiópata, vamos a ponerle furosemida, vamos a quitarle líquido, vamos a restringirle la ingesta. Y entonces, ¿qué pasa? Hay más hiperviscosidad y puede caer en insuficiencia cardíaca, ¿estamos claros? En cambio, ¿cómo es? Eso en caso de hiperviscosidad. Y lo mismo, si este paciente puede caer también en hiperviscosidad, si estaba compensado ahí morado pero feliz, pero de pronto le da una gastroenteritis y se deshidrata, produce el mismo efecto, le da una gastroenteritis y cae en insuficiencia cardíaca por hiperviscosidad, por deshidratación, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, miren que en la antigüedad y a veces hasta el día de hoy, a veces se hace ¿qué tratamiento para la policitemia? Donar. Exacto. En la antigüedad simplemente le cortaban y lo dejaban sangrar, así, hacían lo que llaman una sangría, ¿no? ¿Ya? Para que tenga menos glóbulos rojos y se aliviane la sangre, así. ¿Ya? Claro que ahora no van a hacerlo de esa manera, por lo menos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? O le ponían sanguijuelas, por ejemplo.
¿Ya? Llamaban a Drácula. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? En este caso, ¿restringirías líquidos o no? ¿Pondrías furosemida restringente líquido? Va a haber un hiperflujo. Acá sí tenemos un exceso de líquido en el pulmón, aquí no tiene sentido. Aquí le vas a hacer daño. Acá necesita tener menos líquido para no ahogarse, ¿la verdad? Bueno, todo eso fue repaso. Una pregunta. En la clínica, al momento de tratar de diferenciar el flujo en el nacimiento, o sea, porque supongo que estas peripatías se expresan apenas nace el niño de alguna manera, ya sea con el efecto o la presencia de cianosis, pero si al principio no hay cianosis al principio en la tetralogía del calor, una indicación de que hay un problema cardíaco sería que si no está la cianosis. Eso. A ver, es que eso es lo que les decía la vez pasada, en la historia natural de la tetralogía del falo, cuando recién nace el niño no tiene los 4 componentes de la tetralogía del falo porque le falta la estenosis pulmonar, y como le falta la estenosis pulmonar también le falta la hipertrofia del ventrículo derecho. El ventrículo derecho igual está grande, pero porque el feto estaba colapsado el pulmón, ¿ya? Pero al no tener tanta obstrucción a flujo, entonces se comporta básicamente como si fuera una CIB, porque lo que hay más que nada es la comunicación interventricular. Por el cabalgamiento de la aorta, si es que es mucho el cabalgamiento, o sea, si está muy desplazada la aorta, de pronto en algún momento podría haber algo de cianosis. Pero normalmente lo que más predomina es como CIB. ¿Y cómo se comporta una CIB? ¿Qué síntomas da? Da dificultad respiratoria, da hiperflujo pulmonar, puede dar crepitantes, ¿no, verdad? Entonces, y soplo, ¿no? Entonces, puede ser que usted lo note simplemente por dificultad respiratoria y soplo, y entonces a usted le parece que es una CIB, ¿no, verdad? A usted le parece en el recién nacido que es una CIB. El problema es que en ese momento usted tiene que tratarlo como CIB porque clínicamente se está comportando como CIB, pero usted no puede estar seguro de que después va a evolucionar a tetralogía del Fallot. Entonces en ese momento usted lo que tiene que hacer es hacer el tratamiento como si fuera CIB, porque en ese momento está haciendo hiperflujo. En ese momento no le va a dar tratamiento para crisis de cianosis si no tiene crisis de cianosis. O sea, el tratamiento va a ser igual como si fuera una CIB, porque de hecho es prácticamente una CIB en ese momento, ¿ya? Pero para usted saber cómo se va a comportar en el futuro, tiene que hacerle un ecocardiograma y darse cuenta que la aorta está cabalgada, y entonces usted sabe que si la aorta está cabalgada no es una simple CIB, sino que después va a empezar a estrecharse la pulmonar y va a comportarse como tetralogía del Fallot, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces el diagnóstico sería como un eco, teniendo la sospecha. Claro, o sea, es que la cosa es que usted tiene que sospechar, o sea, usted no puede quedarse tranquilo de decir esto va a ser una CIB y punto, ¿ya? Usted sabe que en ese momento está haciendo clínica de CIB, puede ser que sea CIB, que es lo más frecuente, pero puede ser también que sea una tetralogía del Fallot que todavía no se manifiesta como tal, ¿no? ¿Cuánto tiempo se empieza a manifestar la Habitualmente demora como mínimo un par de semanas, ¿no? Pero a veces demora hasta 2 meses, mes y medio, 2 meses, ¿no? Hasta que empieza a ser estrechez. Pero eso es progresivo, o sea, poco a poco se va estrechando. Entonces usted va a ver que la radiografía típica, la radiografía en bota, usted la ve más o menos ya cuando tiene 4, 5, 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, la bota se produce precisamente por el hipoflujo y la hipertrofia ventricular derecha, y cuando nace no tiene ninguna de las dos, ¿no? Entonces usted no puede, esta radiografía es de una niña de 9 meses, usted no puede encontrar la radiografía típica de Fallot cuando recién nace. Doctor,
tipo de soplo sería en el recién nacido? Porque como todavía no tiene estenosis, ¿Cómo? ¿cómo sería el soplo en el recién nacido? ¿O no tiene? Sí, pues, pero el soplo de la 6B, ¿ya? El soplo de la 6B, ya les decía, lo mismo que en una comunicación, depende del tamaño de la 6B. Se va a escuchar. Normalmente, en los valores, normalmente la 6B no es tan grande como para no dar soplo aquí, pero tampoco es imposible. Si la comunicación interventricular es enorme, la comunicación de por sí no da soplo, pero da soplo por el hiperflujo, ¿no verdad? Pulmonar, ¿ya? Lo que pasa es que habitualmente dan soplo por la comunicación. Los falón habitualmente dan soplo por la comunicación. Entonces, ¿cuál sería? ¿Sería un soplo sistólico o diastólico? ¿Cuándo pasa más? ¿Durante la sístole o la diástole pasaría? Durante la sístole, ¿verdad? Entonces sería un soplo sistólico. ¿Y en qué foco sería si va de aquí a acá? Sería foco mesocárdico yendo hacia tricuspidio, ¿no verdad? ¿Sí? Ese es el soplo que normalmente da un falón. Como les decía, cuando hay un gran hiperflujo, no, pero eso más ocurre en la 6B, en un gran hiperflujo pueden dar un soplo como si fuera estenosis pulmonar, o sea, un soplo sistólico, pero en foco pulmonar, ¿ya? Porque la pulmonar, aunque esté, cuando está todavía de tamaño normal, el hiperflujo hace que se sienta como que estuviera estenótico. Ya es una estenosis relativa, por decirlo así, ¿no? Por eso cuando yo les decía que cuando se aprenden dice-side, deben entender que no es que necesariamente hay estenosis, sino que está funcionando como estenosis. O sea, puede ser que la carretera sea grande, pero hoy día había tantos carros que igual que la estrecha. ¿Ya? Doctor, ¿y qué debería de hacer si oculta un soplo en un recién nacido? En cuestión de exámenes complementarios. Mira, si no te quieres complicar la vida, tienes soplo, le haces un ecocardiograma. ¿Ya? Pero no creo que tengamos el eco disponible. Si no tienes el eco, ese es el problema. Si no tienes el eco disponible, tú lo que tienes que ver es la radiografía para ver si hay hiperflujo o hipoflujo. Y tienes que ver ¿cómo es? Tienes que ver la clínica para ver si hay dificultad respiratoria o hay cianosis o hay ambos, ¿no? ¿Ya? Ver la saturación, entonces de acuerdo a eso das el tratamiento, ¿verdad? Y se habla también de muchos soplos fisiológicos en los niños. ¿Cómo pudiera decir esto parece que fisiológico va a desaparecer? A ver, los soplos fisiológicos siempre son sistólicos. O sea, si es sistólico, tú no sabes si es fisiológico o no. Si es diastólico, tú sabes que debe ser patológico, ¿no? Para empezar. Los soplos fisiológicos habitualmente son de baja intensidad, ¿sí? Son soplos sistólicos eyectivos de baja intensidad. El más frecuente es el soplo de Still, que es un soplo que parecería ser de estenosis pulmonar, ¿no? En realidad es producido por el eretismo cardíaco, o sea, efectivamente la pulmonar normal queda como si fuera estrecha por el gran flujo que está pasando, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? El segundo más frecuente es el de eyección aórtica, ¿no? Pero si quieren más detalles, ya les mandé ahí donde tienen todos los soplos para estudiar, porque eso es más largo, ¿no? La explicación, ¿no? ¿Ya? Lo importante es que ustedes sepan que son habitualmente soplos de baja intensidad, generalmente no pasan grado 2, y soplos siempre sistólicos eyectivos. O sea, no son holosistólicos normalmente, ¿no? Ya no son ni soplos sistodiastólicos ni diastólicos, ¿sí? Entonces, si tú tienes un soplo sistólico en un recién nacido de baja intensidad, sospecha que sea
un soplo inocente, ¿ya? Pero de todas maneras, para comprobarlo, tú tienes en primer lugar que seguirlo viendo, que ver que no haya síntomas, que no haya sintomatología, y así hasta que tengas el ecocardiograma para estar seguro, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Esto se puede evaluar en el periodo prenatal? O sea, el problema es cuándo, ¿no? Porque el corazón normalmente tiene agujeros en el periodo prenatal. Entonces, si algunas malformaciones sí, sobre todo cuando son los últimos ecos, ¿no? Y algunas no. ¿Ya? O sea, tú nunca vas a decir, por ejemplo, prenatalmente diagnostiqué conducto arterioso persistente. Ya. Ya. Foramen ovar perdido, no. Ya. Pero hay algunas cosas que sí podría. O sea, tú tienes una transposición de grandes vasos de plantación. Bueno, ¿alguna otra cosa? Doctor, en el caso de la CIB, ¿no podría darse el caso que el hiperflujo termine causando una insuficiencia cardíaca derecha? Y en ese caso se aliviaría la congestión pulmonar y ya se le alivia la dificultad respiratoria, pero tiene insuficiencia cardíaca derecha y ya no haya lesion negra. Que el hiperflujo produzca insuficiencia cardíaca derecha. Y con eso se alivia la congestión pulmonar, pero que ya tenga toda la sintomatología de insuficiencia cardíaca derecha y no produzca lesion negra al final. No, eso no pasa nunca. Lo que pasa es que No podría ser consecuencia, pero podría tener las dos cosas y darse ese caso. sí podría tener como las dos cosas. O sea, Algún problema que le dé insuficiencia derecha y aparte. Pero para que la insuficiencia derecha tendría que pasar tiempo, que no olvide. no, o sea, Se podría caer insuficiencia al nacer. no. Hace un exceso de volumen. No, ¿No, verdad? Hace una sobrecarga del volumen. Al nacer normalmente tienen más fuerza en el corazón derecho. Eso es lo normal al nacer. Lo que pasa es que va a continuar con aumento de trabajo del lado derecho. Porque normalmente lo que pasa al nacer es que el ventrículo derecho, que estaba hipertrofiado, deja de hacer ejercicio y se va haciendo más débil. ¿No, verdad? Ahora lo que vamos a tener es un ventrículo derecho hipertrofiado que no deja de hacer ejercicio. ¿No, verdad? Entonces normalmente no es que cae en insuficiencia cardíaca, sino que sigue hipertrofiado. ¿Me explico? ¿Ya? Porque no es un ventrículo derecho normal al que le has puesto excesivo volumen, es un ventrículo derecho que nació grueso, ya nació fuerte. Entonces estos niños no caen normalmente en insuficiencia ventricular derecha. Ahora si tienes alguna otra patología que te dé, como tú dices, ahí sí podría usar. ¿Algo más? Que si aquí en el país hay cirugía cardiológica pediátrica, o sea, si en el hospital resuelven estos casos quirúrgicamente. Yes, of course. Pero es, ¿No? o sea, en el día a día, cada que se presenta un caso. Todos los días. No, es en serio, sí. Sí lo hace. Antes no se hacía, ¿no? Antes no se hacía, pero ¿En qué hospital? en el Roberto Hilbert, también en la clínica Kennedy. No, hasta hace poco, hasta hace algunos pocos años, lo venían a hacer médicos extranjeros, lo venían a hacer médicos chilenos o lo venían a hacer médicos estadounidenses, ¿no? Pero ya aprendieron. En serio, ya aprendieron. De repente que no le sale bien, pero ya aprendieron. No detallito, no, pero ya aprendieron, no, de verdad, desde hace algunos años ya corrigen prácticamente de todo. Y
O sea, propiamente fue en el Roberto Gilbert que aprendieron. Lo que pasa es que algunos médicos de ahí ya se fueron del Roberto Gilbert y se fueron a la clínica Kennedy, entonces ahora también en la clínica Kennedy están haciendo. Ajá. Entonces sí, ahorita sí se está. Sí. Pero para que salga bien, no basta con que el cirujano sepa. ¿Sí? Los cuidados post-cirugía. Claro, eso es lo que les digo. Para que salga bien, tiene que todo el equipo hacer las cosas bien. O sea, tiene que tener el de consulta externa, el cardiólogo de consulta externa, que lo diagnostique a tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo diagnosticar una CIB cuando ya tienes hipertensión pulmonar y ya tienes otras complicaciones con las que tú puedes corregir la cardiopatía, pero igual quedas mal, ¿no? La otra es que tengas un ecografista, o sea, el que hace el ecocardiograma, que lo haga bien, porque hay gente que hace el ecocardiograma y no lo hace bien, y entonces lógicamente que te sale, quieres operarlo de lo que no tienes, ¿no? ¿Ya? O cuando no debes. La otra, el cardiocirujano tiene que saber lo que hace, ¿no? No solo teóricamente, tiene que tener experiencia. La otra, el que hace el ECMO, el que hace la circulación extracorpórea, el que da anestesia, ¿ya? Y por último, todo el equipo de gente del postoperatorio, y eso incluye las enfermeras, eso incluye ¿ya? Los internos, y eso los incluye a ustedes, ¿ya? ¿Sí? Entonces, cuando todo el equipo funciona bien, queda muy bien. El problema es que cuando uno falla, es como en cualquier problema matemático. Tú pudiste haber hecho 9 pasos bien e hiciste uno mal. ¿Ya? Ese es el proceso. ¿Ya? Por eso, estudien, por favor, estudien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, pero ellos ya corregirían la tetralogía de Fallot implementada. No hay manera de prevenir la progresión de la CB izquierda-derecha a la tetralogía. O sea, corregir la tetralogía de Fallot cuando recién nace. Ajá, más o menos, como que impedir que progrese a la... Lo que pasa es que no se conoce ahorita medicación que sea para impedir que se produzca no sé, el infundible. ¿Cómo es? Pero sí existe medicación para mantenerlo en buenas condiciones hasta que se haga. Hasta verificar si efectivamente... Sí. Sí. También existen, ya les digo, también existe un montón de cirugías paliativas, que de eso no vamos a tratar, pero existe un montón de cirugías paliativas para que el niño resista más hasta operarlo después, si es que no se puede hacer, ¿no? Ahorita, ya les digo, aquí se puede hacer casi de todo, ¿no? Ahora, si se van a Europa, Estados Unidos, lo pueden operar in útero, pero ya, no es en serio, pero ya no es nada. Ya me digo aquí a la Valencia. Bueno, ¿algo más? No. Bueno, entonces vamos a... Vamos a ver radiografías típicas de algunas cardiopatías. Eso también lo tienen y lo pueden revisar de la manera de estudiar. ¿Ya? Está en el archivo agregado. Signos radiológicos típicos de algunas cardiopatías congénitas. Miren que estoy hablando de signos típicos. No quiere decir que necesariamente vamos a tener así la radiografía. ¿Ya? Estos son cuadros típicos,
¿no? O sea, usted ve, eso es... Muy bien, a ver, tenemos entonces que tiene un nombre que ustedes siempre se acuerdan, ¿ya? No sé por qué, pero siempre se acuerdan, ¿ya? La imagen del huevo colgado de una cuerda, ¿sí? Esto es lo que vemos en una transposición de grandes vasos, ¿no, verdad? ¿Qué clínica tendrá este paciente? ¿Qué cuadro clínico tendrá este paciente? Cianosis desde el nacimiento, ¿ya? Este sí es un paciente que tiene cianosis desde que nace. Ya usted ve un niño morado desde que nace y que no sea porque se está ahogando respiratorio, porque tiene enfermedad de membrana hialina ni nada de eso. Entonces es probable que tenga una transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos es pues que la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Pero como ustedes comprenderán, si no tiene nada más, está muerto, ¿verdad? Porque eso es incompatible con la vida. Entonces tiene además alguna comunicación que le permita que se mezcle sangre, ¿no, verdad? ¿Sí? Porque si no, toda la sangre de la aorta sería desoxigenada y los tejidos se morirían sin oxígeno. Entonces, si solo tiene ductus, es una cardiopatía. Si ese paciente solo tiene ductus, no tiene 6A ni 6B, es una cardiopatía ductus dependiente. O sea, si tiene ductus, por ese ductus está viviendo. Si se le cierra el ductus, se muere, ¿no, verdad? ¿Ah? Claro, eso es lo que le dije, préndeme la luz. Paciente que tiene, ahí está el corazoncito, saliendo de aquí la aorta en vez de la pulmonar y saliendo de acá la pulmonar en vez de la aorta. ¿Cómo es la circulación? De aorta a los tejidos, de los tejidos regresa hacia acá y entonces nunca se oxigena, ¿verdad? Entonces, si este paciente tiene el tabique íntegro y lo único que tiene es una comunicación, un ducto arterioso persistente, la única posibilidad de vivir es a través de esto, porque por aquí si va a los pulmones, regresa la sangre oxigenada y la sangre oxigenada tiene que venir a los tejidos por aquí. No hay otra manera de que viva. Entonces este paciente cuando nace está con el ducto arterioso permeable. Si en algún momento se le cierra el ducto arterioso, se muere. Eso es lo que se llama una cardiopatía ductus dependiente, ¿no, verdad? Y como ustedes saben, ¿por qué se cierra el ducto arterioso? Normalmente. ¿Por qué se cierra? Correcto. Entonces el ducto tiene un quimioreceptor que detecta la cantidad de oxígeno y entonces cuando sube la oxigenación se cierra, ¿no, verdad? Que eso es lo que hace que se cierre normalmente al nacer. Si usted a este paciente, como lo ve morado, le pone oxígeno y le pone una cantidad grande de oxígeno que la saturación le sube bastante, el conducto arterioso puede decir, bueno, llegó la hora de cerrarse. ¿Ya? Y se muere. Doctor, entonces, ¿cómo sabemos que no debemos poner oxígeno? Usted debe poner oxígeno. Lo que no debe es llevarlo a lo normal. Usted tiene que ponerle el saturómetro y si el paciente tiene 20 de saturación se le va a morir ahogado. Entonces le pone oxígeno. Pero tiene que subir a 40, a 50, no tiene que llevarlo a 80, 90. ¿Sí me explico? Porque si usted lo lleva muy arriba, el conducto arterioso va a decir, bueno, ya estamos bien, es hora de cerrar. ¿Cuál sería el mínimo para que no sobreviva? O sea, teniendo la cantidad de saturación para que viva. O sea, habitualmente hay niños que pueden vivir con saturación de 50, de 60, eso no porque de hecho muchas cardiopatías tienen esa saturación. Pero si el niño está en saturación de 20, de 10, ese niño sí se va a ahogar.
¿Ya? Entonces, claro, o sea, que usted lo lleve a 60 de pronto no hay problema, pero que usted lo lleve a 80, 90, 95, el ducto se le va a cerrar. ¿Sí me explico? Ya, entonces usted no puede coger indiscriminadamente ponerle oxígeno al 100%, usted tiene que ponerle saturómetro e ir viendo cómo sube. ¿Sí? ¿Ya? Y en ese caso de un niño que nació con transposición de grandes vasos, ductos dependientes, ¿qué sería mejor? ¿Mantener el ducto permeable con un stent o algo o corregir el defecto de los grandes vasos? O sea, Usted puede farmacológicamente mantener el ducto permeable. No se pone un stent. Usted tiene que farmacológicamente, usted se acuerda que con indometacina lo cierra, con prostaglandina lo mantiene abierto. Entonces usted le puede poner una infusión de prostaglandina para mantenerlo abierto. Pero lógicamente tiene que hacerle un ecocardiograma para ver si de verdad solo tiene ducto, porque a lo mejor tiene 6B, tiene 6A. Y lo que haría paliativamente para mejorarlo no sería ponerle un stent aquí, sino hacerle una septostomía atrial. O sea, romper el tabique interauricular, porque para eso no necesita hacer operación a corazón abierto, para eso solo necesita meter un catéter por la femoral o por cualquier lado y meterlo a aurícula derecha y luego pasarlo a la aurícula izquierda a través del foramen oval, y cuando llegue a la aurícula izquierda infla un balón y luego ala, y con eso desgarra el septum interatrial, y entonces ahí usted artificialmente le hace una CIA, y entonces allí ya no depende del ductus. ¿Me explico? Porque ya aquí ya tiene posibilidad de oxigenarse la sangre. ¿Estamos claros? ¿Y esto en algún momento tiene solución? Claro. O sea, la historia de la enfermedad tiene solución. En Estados Unidos lo operan al nacer. ¿Ya? Ahora, aquí puede ser que no lo operen al nacer, puede ser que no lo operen al nacer y que le hagan alguna cosa paliativa y luego lo operen, pero sí se hace corrección de transposición de grandes vasos. Hasta aquí se hace corrección de grandes vasos. Hasta aquí en Ecuador se hace corrección de transposición de grandes vasos. ¿Ya? En estos momentos, si tenemos buenos médicos, realmente prácticamente no hay, la inmensa mayoría de cardiopatías congénitas deberían salir bien. ¿Sí? O sea, ahorita hay tratamiento prácticamente para todo. Los que se mueren son o porque alguien cometió un error, o porque no hubo presupuesto para alguna tecnología, porque lo que sea, o porque la cardiopatía fue tan compleja que nadie la entendió. Ya, porque estas son las cardiopatías típicas, ¿no? Pero teóricamente puede haber combinación de cualquier cosa, puede haber salido mal, ¿no? Ya, para eso se necesita alguien que sepa razonarla bien y ver qué posibilidades hay. Pero... Bueno, ajá. Claro, y mientras sale apaga la luz. ¿Qué tan frecuente es? Ajá. ¿Qué tan frecuente es la transposición de grandes vasos? O sea, la frecuencia exacta no me acuerdo, pero sí se la ve bastante. En los servicios de cardiología, por supuesto, no en el consultorio no la ve nunca. Los pacientes se van directo al hospital. ¿Ya? Bueno, ¿por qué tiene esta imagen? Porque los ventrículos y las aurículas se dilatan por igual. Entonces hay una dilatación de las 4 cavidades. Y como hay transposición de los grandes vasos, la sombra del mediastino queda estrecha porque se coloca uno delante del otro en vez de uno al lado del otro. ¿Ya? Entonces el mediastino estrecho más el corazón agrandado por todos lados es lo que da ese tipo de imagen. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto es lo mismo, una transposición de grandes vasos. Su imagen típica es la imagen de huevo colgado de una cuerda.
Pero puede ser que no haya esa imagen típica. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a veces la sombra del timo no deja ver el mediastino estrecho. Entonces ahí usted tiene la imagen que está enmascarada por la sombra del timo. Entonces ahí no puede ver la imagen típica, ¿no, verdad? Porque acuérdense que el recién nacido puede tener el timo grande, ¿no? El signo del muñeco de nieve procederá en el retorno venoso pulmonar anómalo total. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Si hablamos de retorno venoso, estamos hablando de las venas que llegan al corazón. Las venas que llegan al corazón son a la aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Y a la aurícula izquierda, las 4 venas pulmonares. Muy bien. Las 4 venas pulmonares deben regresar a la aurícula izquierda. Pero, si en vez de regresar a la aurícula izquierda, desembocan en la aurícula derecha, entonces estamos hablando de un retorno venoso pulmonar anómalo. ¿Estamos claros? Es un retorno venoso pulmonar anómalo. Las venas pulmonares, en vez de ir a la aurícula izquierda, desembocan en la aurícula derecha. Pero como son 4, entonces si las 4 están anómalas, estamos hablando de un retorno venoso pulmonar anómalo total. Pero puede ser que no sean las 4, puede ser que sean 3, 2, 1. Entonces sería un retorno venoso pulmonar anómalo parcial, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hay un retorno venoso pulmonar anómalo total, se puede ver esta imagen. Esta imagen en que parecería que hay un muñeco de nieve ahí. ¿Por qué se produce esta imagen? Porque el retorno venoso pulmonar anómalo total se produce por persistencia de la... ¿Te acuerdan que había 2 venas cavas superiores? ¿No? En embriología deben haber visto que esta normalmente degenera y solo queda la vena cava superior derecha, que ya sería la única, ¿no? Pero al persistir esta, puede ser que las 4 venas pulmonares, en vez de desembocar en la aurícula, al desembocar en el seno venoso, en el colector común, este se vaya por vía de la otra cava hacia el tronco venoso brachiocefálico y por lo tanto la circulación termine completamente en la aurícula derecha, en la aurícula equivocada. Y entonces se darán cuenta que eso va a dar este camino. Al producirse esta sombra, y lógicamente aquí estamos hablando de de una imagen en que hemos puesto un medio de contraste en los vasos para que se pueda ver cómo van los vasos. Pero lógicamente en una radiografía simple esto lo taparía en las otras estructuras del mediastino. Entonces solamente vemos a grueso aquí y grueso acá y eso nos da la impresión de que hay un muñeco de nieve. ¿Sí? Entonces fíjense, esto es el retorno venoso pulmonar anómalo total. Ahora díganme, si no hubiera nada más, ¿esto es compatible con la vida? Todas las venas pulmonares que llegan con sangre oxigenada, vienen del pulmón, viene oxigenada la sangre, se van hacia acá, y de acá, aurícula derecha, va al ventrículo derecho, y de ahí se va otra vez al pulmón. Y entonces, ¿de dónde estaría saliendo la sangre de la aorta? De la aurícula izquierda, pero a la aurícula izquierda no le llega nada de sangre. No es posible, ¿verdad? Por lo tanto, estos pacientes siempre tienen una comunicación interauricular. Pero, ¿qué pasa? Que esta sangre oxigenada, cuando llega aquí, se mezcla con la sangre venosa procedente de las cavas y del seno coronario. Y entonces lo que le llega a la aurícula izquierda es sangre mezclada. Por lo tanto, es una cardiopatía cianosana.
porque la sangre que sale por la aorta va a ser sangre mezclada, no sangre oxigenada. ¿Estamos claros? ¿Sí? Va a tener, como yo le decía, cardiopatía, cianosis se produce cuando hay shunt derecha e izquierda. Aquí hay shunt derecha e izquierda. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la imagen del retorno venoso pulmonar anómalo total. En el retorno venoso pulmonar anómalo parcial se puede dar este signo, que se llama el signo de la cimitarra. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Una cimitarra es lo mismo que un alfanje. Obviamente. O sea, si como ustedes saben castellano, porque esto no es latín ni griego, cimitarra o alfanje es un tipo de espada, la que usaban los árabes, ¿se acuerdan? ¿Ah? Hay que decirles en qué película se ve, ¿no? Entonces la espada de Aladín. ¿Qué tiene de particular esta espada? ¿En qué se diferencia de la espada europea clásica? Su parte distal es más ancha. Es curva y que su parte distal es más ancha, ¿no verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que da esta imagen? El hecho de que tengamos aquí, esta sombra normalmente es de qué arteria? De la pulmonar, ¿verdad? Normalmente. Pero cuando viene la pulmonar es gruesa acá y aquí va dando sus ramas, ¿verdad? Da una rama para el lóbulo superior, una para el lóbulo medio, una para el lóbulo inferior. Entonces, a medida que nos vamos alejando del ilio, se va haciendo más delgada. Se va dando sus ramas y se va haciendo más delgada. Pero aquí vemos lo contrario. Una sombra que a medida que nos alejamos del ilio se va haciendo más gruesa y que no termina aquí, sino que, como la pueden ver, está hasta detrás del diafragma. ¿Sí la ven? Hasta detrás del diafragma sigue apareciendo. Más gruesa incluso. ¿Ya? Esto es lo que llamamos el signo de la cimitarra. Este signo de la cimitarra, ¿por qué se da? Se da porque las venas pulmonares del lado derecho, en vez de irse a la aurícula, se van recolectando hacia abajo. Se van hacia abajo del diafragma y desembocan en la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, de esa manera llegan a la aurícula equivocada, llegan a la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, esto es un retorno venoso pulmonar anómalo parcial. ¿Sí? Esta es la variedad más frecuente de retorno venoso pulmonar anómalo parcial, que da el signo de la cimitarra. Entonces, las venas pulmonares de acá desembocan bien, pero las de acá están yéndose a la vena cava inferior. Piensa, ¿qué habría? ¿Cuál sería el problema aquí? ¿Tenemos 6A, 6B? No. Y si no tenemos ni 6A, ni 6B, ni ductus, ¿es posible que haya cianosis? Si no tenemos 6A, ni 6B, ni ductus, y no hay venas... Pero las otras dos sí están. Las otras dos sí están acá. Pero aquí no están dibujadas. Pero sí están yéndose a su lugar. ¿Ah? Lo que habría es un hiperflujo pulmonar. Porque la sangre del pulmón que regresa del pulmón debería irse al lado izquierdo para irse a la aorta. Pero ahora se regresa otra vez al pulmón. ¿No verdad? Entonces la aurícula derecha está recibiendo la sangre de la vena cava superior, la de la vena cava inferior, la del seno coronario y la de este tronco anómalo. Entonces está llegando demasiada sangre al lado derecho. Por lo tanto,
va a haber un hiperflujo pulmonar. Si este paciente además tuviera una comunicación, entonces sí podría haber cianosis, pero si no, no hay. Y esto afecta a la oxigenación de la sangre, que solamente tenga dos flujos de agua. ¿Ah? No podría haber hipoxemia. A ver, normalmente no hay hipoxemia porque la sangre se oxigena a la mitad, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero esa mitad que se oxigena es la única que se va a la aorta. O sea, la aorta no está recibiendo sangre desoxigenada, solamente está recibiendo la sangre oxigenada de un pulmón. Lo que vas a tener es disnea de esfuerzo, porque como solo tienes un pulmón, tienes menos capacidad de oxigenar la sangre. Entonces, normalmente no vas a tener cianosis, no vas a tener sangre desoxigenada en la aorta, pero vas a tener menos capacidad pulmonar. Es como que te hubieran extirpado un pulmón. No te da cianosis, ¿no? No te da cianosis. Pero si te pones a hacer ejercicio, no vas a aguantar lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Ese hiperflujo causaría un soplo diastólico ahí. Claro, puede causar un... Bueno, entonces, esa sería la imagen típica del retorno anómalo parcial. El signo del sueco. Una pregunta, pero en la anterior imagen usted nos decía que fisiológicamente se mantenía abierto lo que es el foramen oval porque en el feto porque el lado derecho tenía más presión. Pero en este caso también tendría más presión el lado derecho, entonces se mantendría abierto lo que es el foramen oval. Porque hay hiperflujo. Porque usted decía que al momento de nacer que ya dejaban de los pulmones relaxados. Buena pregunta. Miren, no confundan presión con volumen. ¿Ya? No confundan presión con volumen. ¿Ya? Al nacer, en el momento en que se abren los capilares pulmonares, inmediatamente cae la presión del lado derecho. ¿Ya? Ya la presión del lado derecho baja. Pero eso no significa que no haya ¿cómo es? Que no haya hipertrofia ventricular derecha, que no haya eje desviado hacia la derecha. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted hace ejercicio, hace pesas, así el primer día que hace pesas ya está usted pepudo. No, ¿verdad? Usted demora, ¿cuánto tiempo demora? Supongamos que hace mucho ejercicio. ¿Ah? 6 meses. Bueno, ya, supongamos que después de 6 meses usted está como Charles Atlas. ¿Ya? ¿Sí? Eso significa que esos 6 meses estaba, pero la presión que usted soportó fue desde el primer día. Pero la hipertrofia fue recién a los 6 meses que se desarrolló. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que usted deja de hacer ejercicio. El mismo día que dejó de hacer ejercicio ya está otra vez flaquito. No, ¿verdad? También se demora un tiempo así mismo pasa con el ventrículo derecho. ¿Ya? La presión cae inmediatamente al nacer, pero el ventrículo derecho sigue pepudo un mes más. ¿Sí me explico? ¿Ya? Al dejar de hacer fuerza, entonces poco a poco va disminuyendo la fuerza del ventrículo y poco a poco va cambiando el eje de derecha a izquierda, etc. ¿No, verdad? Entonces, una cosa es presión, otra cosa es volumen, otra cosa es hipertrofia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende que haya flujo? De las presiones. No depende del volumen, de la hipertrofia, del eje, no. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Porque le llega más volumen, pero no hay dificultad para mandarle ese volumen al pulmón. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no hay razón para que no se produzca. Bueno, vamos con lo siguiente. Estábamos en el signo del sueco.
Miren que sueco con Z no es de Suecia. ¿No? ¿Ya? ¿Sí? Si ustedes buscan en internet qué es un sueco, es un tipo de zapato, ¿verdad? ¿Ya? No es alguien nacido en Suecia, porque ese sí sería con S. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué se produce? Porque hay hipertrofia del ventrículo derecho, lo cual levanta la punta del corazón. Porque lo que debería hacer es que descienda el diafragma, pero el diafragma tiene mucha más fuerza que el corazón. O sea, es como que yo trate de aplastar el suelo, no aplasto el suelo, sino que me voy yo más arriba. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Trata de crecer hacia abajo, pero lo que logra es que se levante la punta. Y por otra parte, la sombra de la pulmonar está disminuida y por lo tanto da este aspecto, ¿no? Pero como yo les decía, esto no es cuando recién nace, sino cuando ya se produce la imagen típica. El signo del 3, aunque es una imagen típica, realmente no es muy útil en la práctica, porque la mayoría de las veces usted la encuentra después de que ya hizo el diagnóstico, ¿no? ¿Ya? Porque así nada más usted ve eso, a nadie se le ocurre pensar que eso es coartación aórtica, ¿no? Esto es solamente cuando se logra ver la sombra, que a veces sí se logra ver todo el recorrido de la aorta descendente, dependiendo de la penetración. A veces se logra ver el borde de la aorta descendente. Cuando usted en el borde de la aorta descendente encuentra una muesca, entonces ahí puede decir, eso es el signo del 3 y tiene una coartación aórtica. ¿Ya? Sí. Pero para empezar, la mayoría de las veces, o sea, ¿cuánta gente viendo radiografía del tórax se fija a ver si el borde de la aorta tiene una muestra? ¿No? Entonces, para empezar, que se logre ver bien, ¿no? Para seguir que la persona se fije. Normalmente, para diagnosticar coartación aórtica, usted lo que necesita es una alta sospecha, ¿ya? Usted lo que necesita es examinar bien al paciente. El problema con la coartación aórtica es que no le va a dar síntomas ni signos hasta que se complique, ¿ya? Entonces el paciente puede venir, como les decía la vez pasada, puede venir para que le den un certificado de salud. Y si usted, como todos los médicos que dicen, que le dice la enfermera, ya, mire que mi hijo le necesita un certificado de salud, así que no tiene ni al niño y ya le pone el certificado de salud. ¿Ya? O lo examina así como que, ¿y cómo estás? Yo bien. Ah, ya, chévere. No tienes nada, no te duele nada. No. Sí, se te ve bien, a ver, pesa bien. Tenga su certificado. ¿Verdad? Y si lo examina lo mucho, es así como que... Abra la boca y diga, ese es el problema. Para ¿esto cuándo se debe diagnosticar? En el examen físico del recién nacido, ocultando la espalda. El problema es que los médicos están acostumbrados a que cuando ocultan la espalda, ocultan campo pulmonar, ¿ya? Y no ocultan en medio, ¿ya? Los ruidos cardíacos no se ocultan solo adelante, también se deben ocultar atrás, y si es posible acá en el cuello, ¿ya? Pero usted tiene que ocultar porque la coartación aórtica y a veces también el ductus se oyen mejor atrás que adelante. El ductus normalmente sí se lo oye bien adelante, pero la coartación aórtica a veces de adelante casi no se la oye. Se la oye así como que usted dice, esto es un soplo inocente. ¿Ya? Se oye apenita porque está en la aorta descendente, está pegada a la columna. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa, cuando oiga un soplo inocente, apúntele a la espalda también. ¿Ya? ¿Sí? Cuando le apunte la espalda, entonces usted puede decir, ay no, si yo he tenido el soplazo. ¿Ya? ¿Ya? Pero para eso tiene que sospecharlo. Tiene que examinar bien. ¿Y cuál tiene que ver en todo? Cuando vea los pulsos,
¿no? ¿Cuánta gente así? Vamos a ver un paciente, un niño, solo para ver si está sano. ¿Cuánta gente le toma la presión arterial? ¿Ya? Y peor en las 4 extremidades. ¿No? ¿Ya? Como le decía, el paciente puede llegar a adulto y cuando llega a adulto, ¿cuándo se dan cuenta? Cuando eventualmente alguien le toma la presión. Y le toman la presión, cuando usted le toma la presión de adulto, ¿se la toman en las piernas? No, ¿verdad? Se la toman en los brazos. Y entonces le toman en los brazos a un adulto y está la presión elevada, ¿qué le dicen? Ha de ser coartación aórtica. No. Simplemente asumen que es una hipertensión esencial y le dan tratamiento. ¿Ya? Y después, cuando ya tienen, qué sé yo, una hemorragia cerebral y se mueren, ahí en la autopsia, era coartación aórtica. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? El signo del corazón en forma de caja. No me reclamen que yo no le puse el nombre. ¿Sí? No me digan que no, que eso no tiene forma de caja. Yo no le puse el nombre, ¿ya? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿qué es la anomalía de Epstein? Cuando la tricúspide está mal implantada. Una implantación muy baja de la tricúspide. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de que la tricúspide, porque como que me digan, bueno, ¿y qué manda que esté un poquito más allá más? ¿Cuál es la consecuencia de que la tricúspide es la válvula aurícula ventricular derecha, ¿no verdad? La que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Si la tricúspide está muy tirada hacia la punta del corazón, entonces ¿qué va a pasar con el tamaño del ventrículo? El tamaño del ventrículo va a ser menor. Si el ventrículo es más chiquito, ¿qué va a pasar con la función ventricular? Va a ser mucho más difícil que ese ventrículo, mientras más pequeño sea, menos fuerza va a tener, con menos capacidad va a tener para hacer sístole y diástole, y por lo tanto va a ser un ventrículo insuficiente, ¿no verdad? Y si hay insuficiencia ventricular derecha, y encima la aurícula, ¿cómo va a estar? Dilatada. Y si encima hay insuficiencia ventricular derecha, va a estar más dilatada. Entonces esta cardiopatía se caracteriza por una gran dilatación de la aurícula derecha. Lógicamente que con el tiempo se va dilatando las 4 cavidades, pero predomina siempre la dilatación de la aurícula derecha. Una dilatación de las 4 cavidades simétrica no es, sino que hay, fíjense que el corazón llega, en este caso que es grave, llega hasta las costillas de los dos lados, ¿no? ¿Ya? Normalmente por mucha cardiomegalia que haya, este lado deja espacio, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando ustedes ven una cardiopatía así, ahora imagínense ustedes, este paciente, si tiene un ventrículo derecho que prácticamente no funciona, ¿no? ¿Ya? Insuficiencia ventricular derecha. ¿Cómo llega la sangre al pulmón? ¿Llega poquita sangre al pulmón o mucha sangre al pulmón? Poca sangre al pulmón. Ahora, con esta poca sangre al pulmón, puede ser que este paciente, es frecuente que este paciente no tenga solamente la anomalía de Epstein, sino que también tenga un ductus, ¿no? Que hace que vaya más sangre hacia el pulmón. Sobre todo cuando el pulmón, el ventrículo derecho está totalmente hipotrófico, cuando es tan pequeño que ya prácticamente no funciona. Puede tener una comunicación interauricular también. ¿Sí? Esta cardiopatía generalmente
es grave, ¿ya? Pero por supuesto, si el defecto es mínimo o si es de una sola válvula, porque a veces no es toda la válvula la que se implanta mal, sino una sola válvula la que está mal implantada, entonces puede ser que no sea tan grave, ¿no es verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso menos grave. El caso de aquí es así como que le quedan unas 3 horas de vida, más o menos, ¿no? No es en serio. Este es un caso menos grave, pero se nota que hay más dilatación de aurícula derecha, ¿no es verdad? ¿Sí? Esta normalidad. ¿Ah? Eso parece la pausa. Parece un huevo colgado de una cuerda. ¿Ya? Bueno, como les decía, estas son radiografías típicas. No basta, lógicamente, con una radiografía para hacer diagnóstico. Usted tiene que, como dicen los radiólogos, correlacionar con la química. ¿Ya? Este niño, o sea, nace y ya tiene disnea y respiratorio. Probablemente sí. Bueno, muy bien. Entonces, hemos visto signos radiológicos típicos, ¿no verdad? Muy bien. Si quieres devolver, yo puedo. Déjame ver. Podemos ir a recreo ya y regresamos. No lo vaya a